El 1 de octubre de 1982, el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en su apartamento de Chicago. Solo 2 días antes, el 29 de septiembre, las cámaras de seguridad la habían captado haciendo una compra en una tienda Walgreens de la zona. Su nombre era Paula Prince. Pero a pesar del horror de encontrarla muerta en su hogar, su fallecimiento no sorprendió del todo a los investigadores, porque Paula era, en realidad, la séptima y última víctima de un crimen tan atroz como desconcertante, uno que se desarrolló a lo largo de un solo día, dejando un rastro de muerte, miedo e incertidumbre por todo el país. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy interesante, un caso que conmocionó a Estados Unidos en la década de los 80 y que modificó la forma en la que se comercializan los medicamentos. Una historia terrible en la que 7 víctimas inocentes perdieron la vida en un crimen sin sentido que aún hoy sigue dando mucho que hablar. Si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de ir con el caso, quería agradeceros que veáis mis vídeos y que os hayáis suscrito tantos porque ya somos 30.000 aquí y de verdad que esto es una cosa que no hubiera imaginado cuando comencé el canal. Y bueno, también deciros a los que no estáis suscritos que si os gustan mis vídeos, os suscribáis, me deis un like, activéis la campanita y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza la mañana del 29 de septiembre de 1982 con una niña de apenas 12 años. Se llama Mary Kellerman. Su nombre sería el primero de una lista que ninguna familia querría haber escrito negro sobre blanco. Mary Ann Kellerman nació el 9 de marzo de 1970 en Illinois y era la única hija de Dennis y Jenna Kellerman. Vivía con ellos en Elk Grove Village, un tranquilo barrio de Chicago. Mary tenía 3 perros, un pez e incluso un pony. Cursaba 7º grado y ese año había comenzado a cuidar a los niños del vecindario. Su rutina era bastante sencilla. Por las mañanas iba a la escuela y por las tardes ejercía de niñera. Como os digo, la mañana del 29 de septiembre, Mary se levantó sintiéndose mal, tenía dolor de garganta y congestión nasal, así que su padre le dio una pastilla de Tylenol extra fuerte que su madre había comprado la noche anterior en una tienda de Jewel Food. Bueno, a partir de aquí os voy a decir una cosa. Sé que se dice Tylenol, pero no pienso decirlo. A mí lo que me sale es decir Tylenol, igual que no me sale decir Wi-Fi, ni iceberg, ni nada por el estilo. Así que bueno, de verdad que si os chirría los oídos lo siento, pero voy a decir Tylenol. Bueno, pues como os digo, Mary se tomó la pastilla de Tylenol y luego se fue al baño. Pasaron solo unos minutos cuando Dennis, el padre, escuchó que la niña comenzaba a toser con fuerza. Poco después escuchó un golpe seco y, preocupado, preguntó desde su habitación si estaba bien. Y como no hubo respuesta, se fue rápidamente al baño para preguntarle a Mary que cómo se encontraba y al no responder, el hombre echó la puerta abajo, entró en el baño y cuando entró encontró a Mary en el suelo respirando con dificultad como si estuviera ahogando. Tenía las pupilas muy dilatadas, fijas en un punto, y no reaccionaba, así que Dennis llamó inmediatamente a emergencias, que llegaron al poquísimo tiempo y hicieron todo lo posible por estabilizar a la niña. Intentaron reanimarla sin éxito y la trasladaron al centro médico Alexia Brother en la misma localidad de Elk Grove Village donde vivían. Pero en muy pocos minutos el cuadro médico de Mary se agravó y sufrió un paro cardíaco. Los médicos decidieron implantarle un marcapasos, pero la situación no mejoraba. A las 9:56 de la mañana, Mary Ann Kellerman fue declarada muerta a la edad de 12 años. Los médicos estaban bastante desconcertados porque Mary era una niña bastante sana y su fallecimiento fue realmente un misterio. Pero lo más aterrador para los médicos era que su caso solo sería el comienzo de un infierno de 24 horas que estremecería a toda la ciudad de Chicago y en general a todo el país. Menos de una hora después, otro caso llegó a un hospital de Chicago. Esta vez se trataba de Adam Janus, un hombre de 27 años, supervisor de oficina postal,
casado y padre de 2 hijos, Kia y Thomas. Había nacido el 7 de marzo de 1955 en Tarnów, una ciudad agrícola de Polonia. A los 8 años emigró a Estados Unidos con su familia y allí se casó con Teresa y vivían en Arlington Heights, un tranquilo barrio de clase media. El día anterior, Adam sintió un dolor en el pecho y aunque la mañana del día 29 se sentía mejor, decidió tomarse el día libre y hacer algunos recados que tenía pendientes. Pasó la mañana junto a su esposa Teresa y a su hijo Tomás, y luego pasó por la guardería de la niña a recogerla y de camino a casa paró en una tienda de Jewel Food a comprar filetes, flores y un Tylenol extra fuerte. Ya en casa, mientras desempaquetaba las compras, Adam fue al baño y tomó 2 cápsulas del frasco que había comprado. Pocos minutos después salió del baño con el rostro desencajado y agarrándose el pecho. Intentó llegar a la habitación para recostarse, pero su respiración era bastante débil y muy rápida. Teresa, alarmada, le siguió y lo encontró con los ojos dilatados y fijos en un punto. Llamó corriendo a emergencias y fue trasladado al Hospital Comunitario Northwest a las 2:33 de la tarde. Uno de los médicos que lo atendió, quien más adelante sería clave para descubrir lo que estaba ocurriendo, intentó reanimarle por todos los medios, pero Adam murió a las 3:15 de la tarde, solo 42 minutos después de haber ingresado en el hospital. Mientras la familia intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, otra tragedia se desencadenaba. Media hora después, Marilyn Reiner, de 27 años, fue ingresada de urgencia en el Hospital Central de DuPage, en Winfield, también en Illinois. Marilyn acababa de dar a luz a su 4.º hijo 6 días antes. Tenía 2 hijas de 9 y 8 años y un niño de casi 2. Aquella mañana se sentía mal, tenía dolor de cabeza y su médico le recomendó tomar un analgésico, así que fue al supermercado, compró Tylenol y se tomó 2 cápsulas. Al instante comenzó a sentirse todavía peor que antes de tomarlas. Se desplomó en la cocina y empezó a convulsionar. Su esposo Edwin, que estaba allí, llamó a emergencias corriendo. A las 5 de la tarde, Lynn fue llevada al hospital y puesta en soporte vital. Mientras tanto, en Arlington Heights, la tragedia golpeaba de nuevo. Stanley Janus, el hermano de Adam, y su esposa Terry, llegaron a la casa de la familia para comenzar a planear el funeral. Stanley se encontraba fatal, no solo emocionalmente por la pérdida de su hermano, sino también porque tenía un dolor en la espalda y la cabeza. Así que cuando vio el bote de Tylenol que Adam había comprado, se tomó 2 cápsulas y Terry se tomó otras 2. Minutos después, Stanley cayó al suelo con dolor en el pecho. Sus ojos estaban muy dilatados, su respiración era rápida y apenas perceptible, y su hermano Joseph lo sostuvo antes de que cayera. Todos trataron de auxiliarlo, pero en ese momento Terry empezó a sentirse mal también y a los pocos segundos cayó al suelo inconsciente. Cuando llegaron los paramédicos, la escena era aterradora. Los propios paramédicos reconocieron la dirección porque habían estado allí unas horas antes para atender a Adam. Ahora había 2 víctimas más con los mismos síntomas. El teniente de bomberos, que participó en ambas llamadas, advirtió que no podía ser una coincidencia y dio la orden de preparar una zona de aislamiento en el hospital para todos los miembros de la familia que habían estado en la casa y para el personal de emergencia que les había atendido. Mientras los médicos se afanaban por salvar a Stanley y a Terry Janus, a apenas 32 kilómetros, otra persona sufría idénticos síntomas. Se trataba de Mary McFarland, una mujer de 31 años, conocida como Mary Sue o Mary Mac. La noche del 29 de septiembre, Mary se encontraba en su trabajo como dependiente en un centro comercial. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban constantemente, lo que provocaba fuertes migrañas tanto a empleados como a clientes. La empresa incluso tenía un frasco comunitario de analgésicos que los empleados llamaban greenies por su color verde. Green significa verde en inglés. Esa noche Mary comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, así que se dirigió a la trastienda y sacó su propio analgésico, Tylenol extra fuerte. Se tomó 2 cápsulas de su frasco y regresó a trabajar, pero se desplomó. Eran las 7:22 de la tarde. Cuando su familia llegó al hospital, los médicos les informaron que Mary habría sufrido un derrame cerebral y, pese a los esfuerzos, murió en poco tiempo. Pero la tragedia no se detuvo ahí, claro. 1 hora después, en el hospital Northwest Community,
donde Stanley Janus agonizaba, los médicos confirmaron su muerte a las 8:15 de la tarde. Tenía apenas 25 años. Menos de una hora después, Paula Prince, una mujer de 35 años, natural de Nebraska, se dirigía a casa después de trabajar. Vivía en un apartamento en el Old Town de Chicago y trabajaba como auxiliar de vuelo en United Airlines. Antes de llegar a su apartamento, paró en una farmacia Walgreens y compró un frasco de Tylenol extra fuerte por $2,39. Cuando llegó, se puso una bata y se tomó una cápsula de Tylenol. Segundos después comenzó a sentirse mal y colapsó. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 1 de octubre. En ese momento, los hospitales del área de Chicago ya estaban alertados de que algo raro estaba sucediendo, así que enviaron investigadores a las viviendas de las víctimas. En la casa de los Janus recogieron un montón de muestras, entre ellas el frasco de Tylenol extra fuerte. Y a partir de ese momento comenzaron a sospechar que la única constante que se repetía en todos los casos era el Tylenol. A pesar de todo, los médicos que habían atendido a las víctimas no terminaban de explicarse los síntomas porque una sobredosis de acetaminofén, el principio activo del Tylenol, normalmente causa daño hepático progresivo, pero no pérdida de conocimiento súbito y paro cardíaco. Los únicos síntomas que cuadraban con el cuadro médico que presentaban todos era el de envenenamiento por cianuro. El cianuro actúa muy rápido, impidiendo que las células usen oxígeno y causa la muerte en cuestión de minutos. No había muchas sustancias capaces de producir algo tan repentino. Como en el hospital donde estaban ingresados Stanley y Terry no tenían medios para analizarlo, mandaron a un laboratorio 24 horas los frascos de Tylenol y una muestra de sangre de las víctimas. Esa noche llegaron los resultados de las muestras de Terry y Stanley, y estas muestras no dejaban lugar a dudas porque presentaban elevadísimas dosis de cianuro. Cuando se terminaron de analizar el resto de cápsulas del bote de la familia Janus, descubrieron que de las 44 cápsulas restantes, los botes tenían 50, pues de las 44 restantes, 4 contenían entre 550 y 610 miligramos de cianuro, casi 3 veces la dosis letal. En paralelo, en el hospital Good Samaritan de Downers Grove, Mary McFarland empeoraba. A las 3:18 del 30 de septiembre falleció a los 31 años. Pocas horas después, a las 5:30 de la mañana, la noticia se confirmó. El Tylenol estaba contaminado. La empresa fabricante del Tylenol, Johnson & Johnson, ordenó retirar 93.000 botes del lote vinculado con las muertes de Mary y la familia Janus. Luego extendieron la retirada a otros 171.000 botes del que causó la muerte de Mary McFarland. Las tiendas comenzaron a retirar todas las cápsulas de Tylenol de sus estantes. Las agencias de salud pública repartieron flyers casa por casa y la policía recorría las calles con altavoces para advertir a la gente que no tomara Tylenol. Pero la tragedia todavía no había terminado. A las 9:05 de la mañana, Marilyn Reiner fue retirada de las máquinas que la mantenían con vida. Tenía solo 27 años. El 1 de octubre, a la 1:15 de la tarde, Terry también falleció a los 20 años. Esa misma tarde del 1 de octubre, el cuerpo de Paula Prince fue encontrado en su apartamento de Chicago. Paula Prince era la auxiliar de vuelo que os he contado hace un ratito, que estaba sola en casa y que se había tomado una cápsula de Tylenol cuando llegó a casa. El día 2 de octubre, la alcaldesa de Chicago, Jane Byrne, anunció públicamente la 7ª muerte. También prohibió la venta de todos los productos Tylenol en la ciudad. Pronto los investigadores descubrieron que todos los frascos contaminados venían de fábricas en Texas y Pensilvania, pero habían sido comprados todos en tiendas de Chicago. Alguien los había manipulado después de llegar a los estantes. Johnson & Johnson enseguida dio la cara en varias ruedas de prensa en las que aseguraba haber realizado todos los controles pertinentes para verificar que no se habían contaminado en sus instalaciones y ofreció una recompensa de $100.000, $300.000 a día de hoy, según la calculadora de inflación, por cualquier información que pudiera conducir a la detención de los culpables. Tylenol había comenzado a comercializarse en 1955 por una empresa llamada McNeil Consumer Products, y la compañía fue comprada por Johnson & Johnson en 1959. Aunque en 1960 se permitió su venta al público sin necesidad de prescripción,
Fue en 1975 cuando las ventas de Tylenol se dispararon como consecuencia de una fuerte campaña de publicidad. Hacia 1981, la compañía había gastado 8 millones de dólares anunciando el producto. Tylenol se convirtió entonces en el líder nacional de los medicamentos contra el dolor que no necesitaban prescripción médica. Abarcaba el 37% del mercado estadounidense y generaba unas ventas anuales de unos 500 millones de dólares. La variedad extra fuerte, la que resultó contaminada con cianuro, suponía un 20% del total de las ventas del medicamento. El 4 de octubre dejaron de producir cápsulas de Tylenol. La Agencia Federal de Farmacia estadounidense examinó más de 1 millón de cápsulas en el país y no encontró más envenenamientos fuera de Chicago. El 5 de octubre, la empresa retiró todos los frascos de Tylenol existentes, más de 31 millones, en lo que supuso el primer retiro masivo de esta magnitud de cualquier producto en la historia de Estados Unidos. Y a la empresa le supuso un coste de más de 100 millones de dólares. Ese mismo día, una llamada proporcionó una pista sobre un posible sospechoso que se llamaba Roger Arnold. Roger Arnold era un trabajador de un almacén de joyería. En otros sitios he oído que trabajaba descargando mercancía, pero bueno, da lo mismo. No es importante su profesión en este caso. Era un exmilitar muy aficionado a la química, cliente de un pub que se llamaba Oxford, cuyo dueño, Marty Sinclair, tenía una impresión bastante inquietante sobre él. Notó que su comportamiento había sido bastante errático, sobre todo desde que se había divorciado ese verano. Varios clientes del bar le contaron a Marty que Roger tenía un proyecto en su casa relacionado con el uso del cianuro. Así que, alarmado, Marty Sinclair llamó a la policía. Roger Arnold había comprado casi medio kilo de cianuro 6 meses antes. El 11 de octubre, 5 días después de la denuncia, la policía le detuvo para interrogarlo. Roger admitió haber comprado el cianuro, pero afirmó haberlo desechado antes de las intoxicaciones. Dio su consentimiento para que registraran la casa y allí no encontraron cianuro, pero sí varias armas de fuego sin licencia y materiales de laboratorio, un polvo blanco que resultó ser carbonato de potasio, tubos de ensayo, embudos, matraces y un catálogo de productos químicos con ciertos compuestos prohibidos. También encontraron un libro titulado The Poor Man's James Bond, que incluye instrucciones para fabricar cianuro de potasio, además de otras sugerencias para colocar cápsulas en el botiquín de un enemigo. Lo más inquietante de todo es que Roger tenía un billete de avión de ida a Tailandia con salida el 15 de octubre que no tenía fecha de regreso, lo cual a la policía le pareció que era una manera de escapar. No obstante, se descubrió que Arnold solía viajar allí por actividades personales de dudosa índole. En fin, como toda la evidencia era circunstancial, no pudieron vincularlo directamente a los envenenamientos. Roger se negó a hablar sin un abogado después de que los rumores sobre las evidencias que habían encontrado se difundieran y al final Roger tuvo que ser arrestado únicamente por no tener armas registradas y por otros cargos menores. Aunque Roger Arnold respondía perfectamente al perfil que había elaborado del autor de los crímenes del FBI, tuvieron que dejarle libre en poco tiempo. Según este perfil del FBI, el responsable de los ataques tenía que haber sido un sujeto raro, así lo describían los agentes, con baja autoestima, irascible, que probablemente ocupaba un puesto laboral de bajo rango. El perfil psicológico sugería un individuo frustrado, lleno de resentimiento, con escaso contacto social. Aunque muchos expertos apuntaban a que históricamente los envenenamientos eran cosa de mujeres, el FBI creía que esta vez se trataba de un hombre. Según el perfil, vivía solo, manejaba un vehículo antiguo, probablemente una furgoneta, y estaba vinculado de alguna manera a empresas del área afectada, aunque en puestos de escasa relevancia. Mientras seguían investigando a Roger Arnold, el caso dio un giro inesperado el día 6 de octubre, cuando la empresa Johnson & Johnson recibió una carta enviada por alguien que afirmaba ser el responsable de haber contaminado las cápsulas de Tylenol. En la carta, esta persona escribió que si querían que esto parara, debían transferir $1 millón a una cuenta bancaria que había dejado más abajo.
El mismo individuo también envió una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en la que decía que pararía si se bajaban los impuestos. Incluso decía también en la carta que debían enviársela a todos los periódicos. Johnson & Johnson, en vez de mandarlo a los periódicos, lo que hizo fue mandarle la carta al FBI. En la carta, como os digo, se pedía que se ingresara el dinero en una cuenta bancaria y cuando se investigó un poco la cuenta bancaria se descubrió que era una cuenta bancaria de un hombre que no tenía absolutamente nada que ver con el Tylenol, que la cuenta bancaria estaba cerrada y que el hombre lo que tenía era una agencia de viajes. Entonces, el FBI lo que decidió fue investigar lo que es el soporte de la carta en sí y la propia escritura. Y gracias a las huellas, al papel, a la procedencia del sobre, descubrieron que esta carta había sido enviada desde Nueva York por un hombre al que identificaron como James Lewis, un hombre con un montón de antecedentes. Así que bueno, el FBI ya tenía un nombre, pero realmente no sabían dónde estaba. James Lewis tenía un pasado criminal bastante consistente. En el año 1978 fue acusado en Kansas City de la muerte con división en trocitos de Raymond West, un hombre de 72 años que había contratado a Lewis como contable. Los cargos fueron desestimados porque no se determinó la causa de la muerte de West y algunas de las pruebas se habían obtenido de forma ilegal. Más tarde, en el año 81, Lewis fue condenado por 6 cargos de fraude postal en una trama de tarjetas de crédito y luego se le acusó de utilizar el nombre y los antecedentes de un antiguo cliente para obtener créditos. La policía describió a Lewis como un camaleón que vivía en varios estados, utilizaba al menos 20 alias y tenía muchos empleos, desde informático a contable, importador de alfombras o vendedor de joyas. La fotografía de Lewis, con algunas imágenes ficticias de cómo podía ser o cómo podía disfrazarse, se difundió por todo el país, apareció en televisiones y en periódicos, y realmente el FBI se centró muchísimo en intentar encontrar a este señor. Se pegaron carteles con el rótulo de "Se busca" en todos los edificios federales y en un montón de tiendas, hasta que una empleada de la Biblioteca Pública de Nueva York notó algo familiar. En cuanto vio la foto, reconoció a un hombre que se pasaba horas y horas revisando libros y documentos en la biblioteca y que a ella siempre le había parecido un poco sospechoso. Así que, en cuanto vio la fotografía de Lewis, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron a la biblioteca, Lewis ya se había marchado, pero entre los documentos de la biblioteca encontraron todas las fichas que había consultado. Y como les pareció a ellos también bastante sospechoso, le esperaron al día siguiente y en cuanto volvió le arrestaron. A las pocas horas, su esposa Lian se entregó también. Lewis admitió haber enviado la carta y exigido el dinero, pero dijo que nunca tuvo intención de cobrarlo. En lugar de ello, dijo que lo que quería era avergonzar al antiguo empleador de su esposa, el dueño de la agencia de viajes, e hizo que el dinero se enviara a la cuenta bancaria de este hombre que al parecer le había entregado un talón sin fondos a su mujer como finiquito. Durante los interrogatorios, Lewis fue bastante enfático diciendo que no había acabado con nadie. Aseguró que no había fabricado las cápsulas y que por supuesto no las había distribuido. Dijo que lo único que había hecho fue aprovechar la situación y enviar la carta para intentar obtener $1 millón. Y aunque no pudieron vincularlo físicamente a Chicago, tenía coartadas testigos, incluso se comprobó que estaba en Nueva York durante los ataques. Fue condenado por extorsión, fraude postal y otros cargos menores. En 1983, Lewis ingresó en una prisión federal y allí pasó 12 años. Tras ser condenado, Lewis se ofreció a ayudar a los fiscales a resolver las muertes del Tylenol. En una entrevista con la cadena ABC en 1992, Lewis explicó con dibujos muy detallados cómo el responsable del envenenamiento con Tylenol pudo haberlo hecho. Tras salir en libertad en 1995, se trasladó con su esposa a Massachusetts, pero sus encontronazos con la ley no terminaron ahí. Lewis fue acusado en 2004 de secuestro y agresión a una mujer y estuvo encarcelado 3 años a la espera de juicio. Pero los fiscales tuvieron que desestimar los cargos el día que estaba previsto que comenzara el juicio, porque la víctima se negó a declarar.
James Lewis fue hallado sin vida en su domicilio de Massachusetts en julio de 2023. Tenía 76 años. Nunca se encontró evidencia que lo conectara directamente con los frascos contaminados, pero os digo que en el FBI tienen el 99% de certeza de que este hombre fue el autor de los hechos. Tras la captura de Lewis, el país esperaba poder respirar en paz al menos una temporada, pero en las semanas siguientes al ataque del Tylenol se reportaron más de 270 casos sospechosos de manipulación de medicamentos. De ellos, 36 fueron reales y graves. Johnson & Johnson, después de toda esta crisis, implementó el primer envase triple seguro de la historia de la industria farmacéutica. Las cápsulas se metían después de todo esto en un frasco sellado con una cubierta plástica externa, un sello interno de aluminio y una tapa a prueba de manipulación. Poco a poco la confianza en el medicamento se restauró y actualmente Tylenol es uno de los medicamentos analgésicos más vendidos en Estados Unidos. En el año 1991, Johnson & Johnson llegó a un acuerdo con los familiares de las víctimas del Tylenol por una suma que nunca se ha revelado. El portavoz de la empresa explicó que, aunque no había manera de que pudiera anticipar o prevenir la manipulación de su producto, querían hacer algo por las familias y cerrar definitivamente este trágico capítulo. Sin embargo, en el año 1986, el miedo volvió a inundar las calles del país. Diane Ellsworth, una joven de 23 años, se encontraba en su casa de Nueva York cuando tomó 2 cápsulas de Tylenol extra fuerte. Pocos minutos después perdió el conocimiento y la autopsia reveló que había muerto por intoxicación con cianuro. El frasco no era antiguo, pertenecía a una partida reciente, con los nuevos sistemas de seguridad. Y lo que es peor, en el mismo frasco se encontraron 3 cápsulas más envenenadas. Esta vez la amenaza no estaba en Chicago, sino en Nueva York. Así que el miedo se propagó como no os podéis ni imaginar. Con la muerte de Diane Ellsworth, el fantasma de los asesinatos por envenenamiento resurgió con mucha fuerza. Y aunque Johnson & Johnson había redoblado las medidas de seguridad en sus envases, se hallaron otros 2 botes en la misma zona, lo que disparó las alarmas de nuevo. En un principio se pensó que el atacante podía ser el mismo que en el año 1982, pero esta vez los frascos no solo aparecieron en zonas distintas, uno en Massachusetts y otro en Nueva York, sino que además el cianuro no era el mismo que se había utilizado en el 82. Tenía una pequeña variante química. El patrón era muy parecido, intactas desde fuera, esperando a ser ingeridas, pero no parecía exactamente lo mismo. Al igual que ocurrió en el 82, no hubo pistas, ni sospechosos, ni testigos, nada de nada. Y ese mismo año, 86, concretamente el 11 de junio, en Auburn, Washington, una mujer de 40 años llamada Sue Snow, que era empleada de banca, se despertó con un fuerte dolor de cabeza y se tomó 2 cápsulas de Excedrin extra fuerte, un analgésico de venta libre. Minutos después falleció. Fue su hija de 15 años quien la encontró tirada en el baño. La llevaron al hospital, pero no había nada que hacer. En la autopsia, la doctora que revisó su estómago percibió un olor inconfundible a almendras amargas, que es el sello del cianuro. La alarma se encendió de nuevo, pero esta vez no era Tylenol, era Excedrin. Otra marca, otro fabricante y otro crimen. Pocos días después de la muerte de Sue Snow, otra mujer, Stella Nickel, se presentó ante las autoridades. Afirmó que su esposo, Bruce Nickel, había fallecido recientemente en circunstancias similares. Según su relato, sufría de enfisema y aunque los médicos lo habían declarado fallecido por causas naturales, ella tenía otra teoría. Contó que la mañana de la muerte Bruce se había levantado sintiéndose mal, tenía dolor de cabeza y el hombre se tomó nada más y nada menos que 4 cápsulas de Excedrin extra fuerte. Poco después perdió el conocimiento. Ante la denuncia de Stella, se ordenó la exhumación del cuerpo y, tras hacerle una nueva autopsia, el resultado fue bastante contundente, porque Bruce Nickel había fallecido también por cianuro. Así que su mujer tenía razón.
Pero en este caso había algo que no le encajaba del todo a las autoridades. Durante el análisis de las cápsulas contaminadas que acabaron con Sue Snow, los peritos descubrieron algo inusual, pequeños cristales verdes que no se correspondían con el cianuro. Era una sustancia extraña. Uno de los agentes forenses recordó haber visto algo similar antes. Tras revisar y comparar, determinó que estos cristales eran parte de un producto comercial que era un destructor de algas para peceras. Se vendía en tiendas para la limpieza de acuarios. Así que alertaron al FBI, que ordenó registrar la casa de Stella Nickel, que tenía una pecera y tenía un destructor de algas. Conforme avanzaba la investigación, se hacía bastante evidente que Stella había mezclado cianuro con el destructor de algas en el mismo recipiente, lo que dejó rastros químicos en las cápsulas envenenadas. Se descubrió que había comprado cianuro, que había accedido a materiales para manipular cápsulas y que incluso había manipulado otros frascos para simular un patrón de envenenamientos más amplio. La hipótesis del FBI fue demoledora. Stella mató a su esposo para cobrar el seguro de vida y para despistar a los investigadores y simular un ataque al azar, contaminó más frascos y provocó más muertes. Es decir, Sue Snow murió para encubrir el crimen de Bruce Nickel. Stella Nickel fue arrestada y juzgada y condenada por manipulación de productos y por la muerte de su marido, y permanece en prisión hasta hoy. Y vosotros diréis, pero esta mujer es tonta, si al marido ya lo habían declarado muerto de muerte natural, ¿por qué va y dice todo esto? Pues por dinero. Bruce tenía un seguro de vida que tenía una cuantía si fallecía de muerte natural, pero si fallecía por un accidente o lo mataba otra persona, pues la cuantía era muchísimo más alta y por eso se arriesgó. Lista, esta señora tampoco era. Y aunque el ataque de Sue Snow y el del marido de Stella Nickel se resolvieron, la muerte de Diane Roth sigue sin explicación. El frasco de Tylenol que acabó con ella tenía un envase de seguridad, era reciente. Las cápsulas en su interior tenían el mismo patrón que en 1982 y nunca se supo si aquello fue obra de la misma persona, de un imitador, de un socio de James Lewis. Nunca se supo. A lo largo de todo el tiempo que James Lewis estuvo en prisión, estos 12 años, jamás confesó haber sido el autor de los crímenes. Solo repitió que era un oportunista, pero en varias ocasiones dejó entrever un conocimiento muy profundo del caso, haciendo diagramas de cómo él lo habría hecho si fuera el responsable. En el año 2009, cuando ya llevaba bastante tiempo fuera de prisión, la policía le ordenó hacer unas pruebas de ADN con unos mínimos rastros que habían encontrado en una de las cápsulas de Tylenol. Pero el ADN al final no se correspondió y no pudieron hacer nada para acusarle. La teoría que sostienen los investigadores del FBI que llevaron este caso fue que Lewis no actuó solo, que tuvo un socio que fue el verdadero ejecutor de los envenenamientos, el encargado de distribuir los frascos manipulados. Creen que Lewis no le delató para evitar una condena más severa por complicidad en asesinatos múltiples. Esta es solo una teoría, pero a mí me parece la teoría más plausible. Así que es posible que, si sigue vivo, el autor de los crímenes del Tylenol siga libre. Y como nunca se ha encontrado al culpable de este caso, pues ha habido siempre multitud de sospechosos vinculados a él. Quizá el más conocido sea Ted Kaczynski. Incluso el FBI llegó a pedirle una prueba de ADN para compararlo con los envenenamientos del Tylenol. Kaczynski negó haber poseído alguna vez cianuro de potasio, pero es verdad que Kaczynski estuvo muy relacionado con Chicago porque sus primeros 4 atentados se cometieron allí. Y además, en el año 1982, permaneció durante un tiempo en casa de sus padres, que vivían en Lombard, un barrio de Chicago. Pero bueno, todo esto no llevó a nada. Finalmente, Kaczynski falleció en 2023, así que está claro que Ted Kaczynski no fue el que hizo todo esto. Y ahora os voy a contar un dato bastante curioso. ¿Os acordáis de Roger Arnold, aquel hombre que acusaron el primero de haber envenenado las cápsulas? Pues este hombre, que estaba un poco para allá,
Estaba hasta las mismísimas narices de que todo el mundo le acusara de ser el autor y estaba convencido de que Marty Sinclair le había delatado. ¿Recordáis el dueño del pub Oxford donde iba Roger Arnold? Pues bueno, como estaba hasta las mismísimas narices, un día cogió un arma, esperó a que el hombre saliera del pub y le disparó a quemarropa, acabando con su vida. El problema es que no acabó con Marty Sinclair, sino con John Denisa, que era un informático de 46 años, que en su vida había visto antes a Roger Arnold y que por supuesto no tenía nada que ver con el tema. Roger Arnold se había confundido de persona. Así que finalmente Roger Arnold también acabó en prisión. Y bueno, con este dato se acaba nuestro caso de hoy, un caso que a mí me parece espeluznante, un caso que a mí me da bastante miedo, a pesar de que todo lo que ocurrió transformó el diseño de los envases y disparó la inversión en seguridad de los productos. Y es verdad que marcó un antes y un después en la relación entre las marcas y el consumidor. Realmente el pánico que provoca que cualquier producto pueda ser manipulado en las estanterías en las que están expuestos provoca mucho miedo. Como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.